Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Conversaciones de Vida. Hoy trayendo temáticas que parten de principios bíblicos para ser aplicados a la vida real. Hoy queremos tratar un tema muy interesante de un personaje llamado Gedeón, que se encuentra en el libro de Jueces. Vamos a estar enfocados en el capítulo 6 de Jueces. Y este personaje pues nos va a hablar de la importancia de cómo tenemos que creérnosla, cómo nosotros debemos de creer en nosotros mismos en los momentos importantes de la vida. Hoy nos acompaña aquí David Marín, David Guillermo, el famoso periodista y que fue junto conmigo hace un par de años ya creador de Conversaciones de Vida. Bienvenido. Así David. Es, amigo o amiga. Bienvenido a Conversaciones de Vida. No, qué bueno estar acá otra vez, Don Mau, y estudiando un tema yo creo que tan rico en formar una identidad clara y creérsela, como dice usted, tener claro para qué fuimos creados y cómo batallar con esos sentimientos de insuficiencia que a veces tenemos. Que yo creo que ahí entra el tema del ego. Exacto. Qué importante, como vos lo decís, ¿verdad? Asumir la identidad, pero sobre todo en esos momentos donde se nos demanda, ¿verdad? Exacto. Hay momentos en la vida que todos pasamos que son importantes. Déjenme dar un poquito de contexto de la lectura que vamos a hacer. El pueblo de Israel, los reyes del pueblo de Israel, habían hecho absolutamente todo lo contrario siempre a lo que Dios quería. Entonces había un desastre, ¿verdad? En todas las áreas de la vida. Y en ese momento, los madianitas, que eran una tribu, tenían oprimidísimos a los israelitas. Ellos tenían muchos camellos, tenían muchos animales y entonces venían y pastoreaban en las zonas de los israelitas y tenían despedazado la economía de los israelitas. Tanto así que los israelitas tenían que esconderse en cuevas cuando venían las hordas de los madianitas, ¿verdad? Porque realmente eran opresores, eran muy mala gente. Y entonces la estaban viendo feo. Pero en ese contexto donde no hay liderazgo en Israel, Dios levanta a un hombre y Dios escoge a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Bueno, Gedeón yo diría que es alguien como uno. Yo me identifico con Gedeón. ¿Por qué? Porque había estado rodeado de mucha comparación. Y la comparación a veces nos daña. La crítica injusta, cuando te critican injustamente por no lograr hacer algo que vos fuiste llamado a hacer. La comparación injusta, porque también vemos en la palabra que él se compara con las otras tribus. Y se sentía menos. Y también con las comparaciones injustas. Es posible que él decía, no, es que yo además de ser el peor de la tribu, si yo me comparo con este otro muchacho que es más fuerte, más guapo, más esto, lo otro, yo jamás voy a lograr nada. Más bien yo creo que él vivía con miedo porque vemos que cuando inicia la historia, él está arando la tierra y está como escondido, tiene miedo porque los madianitas son bastante peligrosos. Yo me siento identificado con él porque creo que a veces esas críticas, esas comparaciones e inclusive esos cumplidos irrealistas, porque a veces nos dan cumplidos irrealistas y nos dicen, mira, vos sos súper poderoso, eso a uno le afecta porque uno a veces quiere ser como ese cristiano súper poderoso. Entonces yo creo que yo me siento identificado con Gedeón porque hay una lucha con la identidad. Sí, uno no se siente capaz a veces. Exacto, no se siente capaz. Leámoslo, David. Dice Jueces 6 del 11 en adelante. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Ya lo dijimos, ¿verdad? Los madianitas llegaban y arrasaban con todo. Sí. Entonces aquí está escondiendo su producción, ¿verdad? Era alguien, como vos me lo dijiste antes del programa, vivía con miedo. Gedeón era alguien que vivía con miedo. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía.
Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Entonces, aquí vemos en este pasaje algo que me pareció muy interesante. Vamos a ver, se me fue. Hay momentos en la vida donde hay mucha calamidad, hay mucha prueba, hay mucha muerte, hay mucha enfermedad, pérdidas. Y la gente dice, bueno, ¿dónde está Dios después de que nos ha pasado todo esto? ¿No se suponía que estaba con nosotros y nos iba a bendecir? Yo creo que Dios es misericordioso y lo sigue siendo de esa forma porque a veces Dios nos llama y nosotros con miedo nos paralizamos y no hacemos lo que Él nos está pidiendo. Y uno dice, pucha, pero es que, oiga, qué increíble con Gedeón, le hizo pero no uno, sino 2 milagros para poder demostrarle que Él tenía que hacer eso. Mire, la verdad es que Dios con usted y conmigo no ha hecho 1 ni 2 milagros. Si nos vamos a la palabra de Dios, vemos Exacto. todas las cosas. Mire, las pruebas que usted necesita para entender que Dios te está llamando, que Dios te va a dar la capacidad de hacer lo imposible, están en la palabra de Dios. Exacto. Están en la palabra por de ejemplo, Dios. 365 veces dice, no temas. No temas. ¿Qué tenía Gedeón? Temor. ¿De Eso. qué? De fallar. ¿De Eso. qué? De que lo mataran. ¿De Claro. qué? De estar equivocado haciendo lo que se suponía que tenía que hacer. O de fallar. El varón, el hombre, tenemos ese temor. El no dar la talla ante la expectativa. El miedo de todo hombre es fallar. Y aquí tenemos a Gedeón paniqueado, ¿verdad? Y pidiendo pruebas porque creía que no iba a poder suplir a lo que se le demandaba. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? Número 1, recurrir a la palabra de Dios. En la palabra de Dios no solo existe el ánimo a no temer, sino que además hay sabiduría. Además hay historia y evidencia de testimonios de todas las promesas que Dios hizo y que cumplió. Por lo tanto, ante los llamados que vos tenés, ante tu familia, los llamados que tenemos ante las situaciones de la vida cotidiana, tenemos que recordar los testimonios de gente que pasó por cosas similares tal vez a las que estás pasando y que Dios respondió. Pero por otro lado, también tenemos al Espíritu Santo que nos habla. El Espíritu Santo que nos da sabiduría, que nos da discernimiento, que nos da esa capacidad de conocer qué es lo que hay detrás de las motivaciones de la gente. Todo lo que mencioné son habilidades sobrenaturales que Dios da a sus hijos y a sus hijas, y en las cuales tenemos que crecer y las cuales tenemos que pedir, como dice la Biblia, son dones que hay que pedirlos para que Dios nos permita enfrentar los retos de la vida. Claro, porque yo creo que dudas siempre van a haber, miedo es totalmente probable que vaya a llegar en el proceso de cuando uno decide seguir a Dios, porque uno dice, es que cómo, si Dios me está llamando a predicar su palabra, ¿cómo yo me voy a subir a un escenario si tengo demasiado miedo? Bueno, a veces la manera de predicar no es dentro del escenario, sino es siendo un buen oyente. Mire, a veces el oír a alguien salva más vidas que hablar. Entonces yo creo que hay que entender la diversidad de talentos y dones. Ahora hablábamos del Espíritu Santo, la diversidad de talentos y dones que Dios le da a sus hijos a través del Espíritu Santo para cumplir esos propósitos. Gedeón tal vez pensó, bueno, ya Dios me llamó, ya tengo la confirmación, ahora voy a ir, entonces voy a comprar unas AK-47 y con eso y unas cuantas granadas vamos a destrozar a todos los madianitas. Ah, no, pues Dios le dio una manera totalmente diferente de hacerlo. Mencionala. Bueno, dice que entonces ya lo invita a que vaya escondidito al campo de los madianitas y ve a un madianita que está teniendo un sueño y en ese sueño se muere de miedo por los israelitas, por el poder de Israel. Entonces ya Dios le da una confirmación una vez más de que tenían la capacidad. Él entonces le reafirmó. A veces necesitamos que Dios nos reafirme nuestra identidad. ¿Cómo Dios puede reafirmar nuestra identidad? A través de la palabra de Dios. Cuando viene la ansiedad, cuando viene el miedo, cuando nos paralizamos, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Dios en ese momento. Luego entonces ya Gedeón, apuntado, motivado, se va con los 300 hombres que quedaron y dice que al sonar del cuerno empezaron a distraer a los madianitas y cada uno se enredó de tal forma que los madianitas se mataron entre sí. Ellos.
Sí. ¿Qué? Perdón, David, yo creo que es importante un dato. O sea, ¿cómo llegaron a ser 300? Sí. O sea, los madianitas eran miles. Eran un montón. Eran muy grandes, eran muy poderosos, tenían una economía muy boyante, muy fuerte. Y entonces había que enfrentarlos. Pero entonces Dios le permite a Gedeón reducir el número de personas de su ejército con las cuales tenía que ir a pelear, algo que es absolutamente ilógico. Claro. Uno diría, hay que más bien aumentarlo. Y Dios utiliza una manera para seleccionarlos y fue llevando a los hombres al río a que tomaran agua y los hace seleccionar entre dos tipos de personas, los que metían toda la cabeza al agua y entonces perdían la capacidad de ver lo que estaba pasando a su alrededor. Los que doblaban sus rodillas, dice, ¿verdad? Los que doblaban, ponían la rodilla en el piso, perdían la noción de lo que estaba pasando. En cambio, los que solo manteniendo la cabeza arriba y con la mano tomaban el agua, eran personas como más precavidas, como personas más alertas, por decir así. Y esos 300 son los que escoge. Yo creo que aquí, nuevamente, si lo trasladamos a la realidad nuestra, vivimos momentos donde creemos que tener más, saber más, ser un número más, podría hacer que las cosas cambien. Cuando en realidad siempre el principio es el mismo. En la debilidad nuestra está nuestra fortaleza cuando confiamos en Dios. Que nuevamente, recordemos con quién estamos yendo a enfrentar las circunstancias de esta vida. Con Dios, que es poderoso y de lo menos y de lo poco que tenemos puede hacer grandes cosas. Claro, yo creo que eso lo vemos con muchos personajes de la Biblia. Rahab, Dios no la vio como la prostituta que era, la vio como un instrumento para poder salvar a su pueblo. Pedro no lo vio como el iracundo que era, sino lo vio como un posible predicador, pero mejor que Billy Graham, porque permitió que un montón de personas conocieran al Señor. Entonces lo que hay que entender es eso, que Dios nos llama no por nuestras capacidades, sino por lo que Él ve en nosotros. Y porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Exacto. Se trata de su amor, se trata de que Él llamó a Gedeón, no porque Gedeón era el más musculoso, ni mucho menos, sino porque vio algo especial en él. Dios, si te está llamando a hacer algo, es porque Él está viendo algo especial en uno. Y a veces uno dice, pero ¿cómo yo? Y yo siento que yo me sentí identificado con esta historia porque uno dice, ¿cómo yo, siendo una persona ansiosa, insegura, voy a seguir con el llamamiento que tú me has dado, Dios? Pero es que no, esa ansiedad, esas luchas, más bien lo que quiere Dios es prepararme para algo nuevo. Mire, si algo yo puedo agradecerle a Dios es que en mi proceso de vivir ansiedad, de vivir situaciones de pánico, etc., Dios me ha dado primero empatía para poder entender a las personas y segundo, me ha dado una capacidad de entender que necesitamos en este tipo de situaciones donde hay que luchar contra un gigante, contra un ejército enorme, el poder de Él y no el de uno. Exacto. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Él es el que me da las fuerzas, no soy yo. Eso es algo que hay que cambiar. O sea, Gedeón no lo hizo a través de la fuerza que él tenía, lo hizo a través del poder de Dios. Y eso es lo que hay que tener claro, yo creo que el día de hoy. Sí. Si Dios te está llamando a algo, es porque Él te va a dar la fuerza. Sí, para ir cerrando, David, yo creo que cada uno de nosotros enfrenta situaciones caóticas. Cada uno de nosotros vive situaciones personales, familiares, donde hay que poner orden. Y a veces uno pudiera conformarse o pudiera acostumbrarse a que eso esté ahí. Pero la verdad es que Dios, si pone inquietud en nosotros, nos está haciendo un llamado. Si usted ve la necesidad, a usted le toca responder. Entonces, ahí donde quizás por años, décadas han habido problemas familiares o circunstancias que no se han resuelto, quizás este es el momento donde Dios te escoge y te pone una inquietud en el corazón y te dice, mira, esto no puede seguir así. Yo te he escogido a vos. Y uno puede decir, ay, no, pero ¿cómo voy a enfrentar a mis tíos, a mis primos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano? ¿Cómo voy a hacer para resolver esta circunstancia? Ahí es donde tenemos que recordar que cuando Dios inquieta, Dios está presente. Y Dios te llama, pero te acompaña. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, vencer el temor. Dos, ser humildes en mantenernos dependientes de Dios. Y en este caso ya, mundo contemporáneo,
Ya no necesitamos tentar a Dios. Ya no necesitamos probar la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es ir a la palabra, ir y escuchar la voz del Espíritu Santo para obtener guía de lo que tenemos que hacer. No sé si quieres hacer algún comentario final. Para cerrar, yo diría, Gedeón cuando fue llamado, lo que tuvo fue miedo. Porque el recibir una tarea como la que él recibió da mucho miedo. Pero ese llamado iba a traer una solución al pueblo de Dios. A veces Dios nos llama a intervenir en nuestra familia, a hacer algo en nuestro corazón y nos da miedo porque las formas en que Él lo hace son desconocidas para nosotros. Mire, yo siento que hay palabras que a nosotros como cristianos nos dan miedo. Vulnerabilidad, humildad, psicólogo, psiquiatra, medicamentos, autocompasión. Todas esas cosas nos dan dependencia. Todas esas cosas nos dan miedo. ¿Por qué? Porque nos llaman a quitarnos las máscaras y a postrarnos ante Dios tal y como somos. En nuestra verdadera identidad. En nuestra verdadera identidad. Él dijo, él reconoció, yo no soy capaz, yo esto, lo otro. Dios eso no le importó y dijo, yo voy con mi fuerza a transformarte y a hacer algo nuevo. Cuando Dios nos llama, Él utiliza medios muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Pero si realmente aceptamos que a través de eso Él puede traer sanidad a nuestra casa, a nuestra familia, Él lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Aceptar que las formas de Dios son muy diferentes a las de nosotros. Ser obedientes. Y ser obedientes, totalmente. Como hemos hecho en esta época, hablar mucho de fe, obediencia y esperanza. Así es. Tener fe en lo que Dios nos está diciendo, ser obedientes a lo que nos está diciendo y tener esperanza para esperar el proceso en el que estas cosas se cumplen. Totalmente. Muy bien, David, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo quiero lanzarte un desafío, un reto, ¿verdad? Que puedas reflexionar ahí. ¿Qué circunstancias hay en tu vida que como Gedeón pudieran parecer muy grandes, pudieran parecer que no tenemos la capacidad, los recursos, el conocimiento, y que entonces nos parece extraño que Dios nos haya escogido? No, aquí es donde hay que creérsela. Usted tiene que creer en quién usted es, en la historia que Dios le ha dado para tener la experiencia y los recursos para este momento de tu vida. Dios no va a desperdiciar lo que ya hizo en ti, aunque sean inclusive experiencias negativas. Dios rescata de lo negativo fortaleza para nosotros, aprendizaje para nosotros, humildad para nosotros. Nos ha venido preparando desde las cenizas tal vez, pero quizás este es el momento en el que tenés que creértela y entonces agarrarte de la compañía de Dios y hacer lo que Dios te indique, sin dudar y sin querer probar a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y no olvidemos ir a la palabra de Dios cuando hay duda y buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos aconseje y para que nos guíe. Que Dios te bendiga. Un abrazo.